en el día de hoy quiero compartir Génesis capítulo 6. Y coloqué el título del mensaje, Concretizando el sueño. Amén. Concretizando el sueño. Y a veces que nosotros escuchamos esa expresión. Tengo un sueño, yo anhelo tal cosa, quiero llegar a algo. Y es bueno eso. El ser humano, Dios creó al ser humano con ese sentir de poder alcanzar distintas cosas, poder lograr, poder concluir también. Entonces en Génesis capítulo 6, versículo 14, es el texto que vamos a leer, nos va a permitir ver esto de concretizar el sueño. Dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, Señor, y por tu palabra, Padre. Te agradecemos por estar con nosotros, Dios mío, y pedimos que tu Espíritu Santo venga a ministrar nuestras vidas, Padre. Venga, Señor, a estar bendiciendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre, y que no haya algo que nos distraiga, Padre. Es un tiempo oportuno para nuestras vidas y queremos, Señor, en este momento exaltar tu nombre, Dios mío, glorificar tu nombre y también estar atento a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veamos entonces, hermanos, querido oyente, cómo concretizar la obra de Dios para nuestras vidas. Crea primeramente que Dios lo capacitó para concretizar su sueño. Crea que Dios lo capacitó para concretizar el sueño. Amén. Mire que antes de que Dios hablara con Noé, este texto de Génesis capítulo 6, está hablando de Noé y del diluvio, y usted conocerá, o tal vez conoce el pasaje, o tal vez conoce la historia, es una historia mundial, conocida, ¿cierto? El diluvio. Entonces, Dios hablaba con Noé y él va a hablar sobre el arca. Noé no vivía una vida difícil, pero tenía dificultades a su alrededor. Noé tenía un buen vivir. Ahora la sociedad en la que él vivía era de una manera complicada. Y vamos a leer para poder entender un poquito más el texto. En Génesis capítulo 6, versículo 5 va a decir, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mire que no está diciendo que habían algunas, sino que vio que la maldad de los hombres era mucha. No vio algunas personas haciendo maldad, era mucha la maldad de los hombres en la tierra de ese tiempo. ¿Por qué entonces decimos que Noé tenía una vida en paz? Porque la Biblia va a hablar de eso, y vamos al capítulo anterior, capítulo 5, versículo 28, y dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y ya desde el momento del nacimiento, Noé viene a ser un alivio para los padres y también para el trabajo que ellos realizaban. Usted puede decirme, pastor, a mí nadie me entregó ni nadie me bendijo en mi nacimiento. Y déjeme decirle que fue Dios quien lo bendijo al nacer y que a Él le agradó tu existencia. En el Salmos capítulo 139, versículo 13 al 16 va a decir, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y entonces usted ve que ahí el salmista reconoce de que Dios lo formó. Y Dios fue quien nos formó, nos creó. Él es nuestro creador. Mire aún más, en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces Dios nos creó, Dios nos pensó en la eternidad. No es que un día dijo, bueno, voy a hacer a tal o a tal otro. No, Él nos pensó, nos creó. Él se alegró al crearnos, Él se alegra al vernos. Es como el padre
por lo general se alegra al ver a su hijo, se pone contento al ver a sus hijos. Entonces, la palabra de Dios aún nos cuenta más sobre el caso de Noé. Y en Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo que está diciendo es que Noé caminaba con Dios. Noé también tomó la decisión de caminar con Dios. Y mire que entonces, en medio de ese versículo que acabamos de leer minutos atrás, encontramos donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero en este versículo 9 encontramos que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. En medio de toda la maldad había un hombre que era perfecto delante de los ojos de Dios y era justo delante de los ojos de Dios. Pero había algo importante que encontramos. Es que con Dios caminó Noé. Noé caminaba con Dios. Y es necesario, para recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros, decidir caminar con Él. Crea que Dios lo capacitó entonces para concretizar sueños. Continuemos viendo en Génesis capítulo 1, Dios muestra que todo lo que creó Dios era bueno. Y al crear al hombre lo dotó de capacidades para disfrutar la creación, pero también para crecer y vivir los grandes sueños de Dios para el ser humano. Es claro que el hombre concretizará sus sueños, por sus actitudes, por su perseverancia, por su deseo. Hay sueños buenos, hay sueños malos. Pero Dios está hablando de los sueños de Él para con nosotros. Pero lejos estarán de concretizar, aquellos que van concretizando, que quieren llegar a alcanzar sus sueños, de concretizar los sueños de Dios para sus vidas, porque no caminan con Dios, porque no caminan con Cristo. Ahora el hombre decide caminar sin Dios. Y cuando decide caminar sin Dios, entra el pecado y se aparta de Dios. Eso pasó con Adán y Eva y a partir de ahí, con todos nosotros. Y ese es el gran problema del ser humano, vivir sin Cristo. ¿Cómo fue la generación de Noé? La palabra de Dios dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire que además de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, también está hablando de los pensamientos, lo que ellos pensaban y lo que había en su corazón era continuamente solamente mal. Fue una generación que vivió sin Dios. Era muy difícil entonces que ellos puedan escuchar el clamor de Noé anunciando el fin. Ellos no iban a conseguir escuchar el clamor de Noé diciendo un diluvio se acerca, un fin se acerca para la raza humana. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso no conseguirían escuchar la voz de Noé, el clamor de Noé. De la misma manera que estos hombres no conseguían creer y entender lo que estaba por venir, así es aquel que no camina con Dios. No puede concretizar los sueños de Dios para su vida, porque en sus pensamientos hay otras cosas. Por más que uno diga, tiene buenos sueños, tiene buenos pensamientos, buenos deseos, pero Dios está esperando nuestra vida con Él, nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, para concretizar los sueños que Dios tiene para nuestra vida. Claro que en medio de eso, no es que Dios nos programó y no tenemos deseos o sueños también que surgen en nuestra vida. Sí, claro que sí. Y Dios dice que Él nos va a ayudar a cumplirlos. Pero hay algo que es importante para nuestra vida y son los sueños que Dios tiene para nuestra vida. Tendemos a pensar y a escuchar. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Escuchamos a veces esas expresiones. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y claro que sí. Pero lo pequeño para muchos puede ser grande para otros.
o al revés. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y nos hace entender de que a veces el hombre comienza a buscar otras cosas, otros deseos. Por eso nos está diciendo Dios que hay sueños para cada uno, que Dios tiene para cada uno. Y tal vez sean diferentes, pero no quiere decir que sea menor que el de mi hermano, o de mi prójimo, o el de mi amigo, o el de mi familia. Son sueños de Dios diferentes para el hombre, pero Dios está esperando que podamos encontrarnos, tener eso con Él, esa relación con Él. Y Él nos dará los sueños que Dios tiene para nuestra vida. No es lo grande o complejo o exquisito del proyecto que lo hace grande. Es nuestra obediencia a realizar la obra de Dios, por más extraña o poco placentera que ella parezca. Entonces encontraremos esa satisfacción, esa alegría al saber que pudimos obedecer la voz de Dios. Dios lo capacitó para concretizar los sueños de Él para su vida y le aseguro que la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, es buena, agradable y perfecta. Así que al capacitar a Noé, Dios lo preparó para vivir lo bueno de Dios para la vida de Noé. De la misma manera, Dios nos capacita, te capacita para concretizar los sueños que Dios tiene para tu vida. Y te aseguro, como dice también el texto nuevamente, que es buena la voluntad de Dios, que es agradable la voluntad de Dios y que es perfecta para tu vida. Crea que Dios lo capacita para concretizar el sueño de Él. Crea que Dios tiene planes perfectos también para tu vida. Créalo. Que siéntase alegre en saber, en entender de que Dios tiene planes perfectos para tu vida. Él no solamente te capacita para concretizar los sueños que Dios tiene para contigo, sino que también Él tiene un plan perfecto para tu vida. Aun cuando Noé estaba por vivir tiempos difíciles en su vida, confiaba que Dios continuaba cuidando de él. Se enfrentaría a momentos difíciles. Vamos a ver eso a lo largo de los textos y encontraremos que él estaba bien, él tenía una buena relación con Dios. Él se alegraba en estar con Dios, pero se enfrentaría a momentos difíciles. Era difícil imaginar la construcción que nunca había construido. Imagínese eso. Vas a construir un arca, pero yo no sé qué es un arca. Nunca se construyó. Pero es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Él lo orientaba. Entonces, como Dios daba la dirección, también Dios ponía en Noé lo que iba a hacer, lo que él iba a realizar. Él caminaba con Dios, algo imposible para la mayoría de su tiempo, pero sí fue posible con él. Todo iba a ser posible por la gracia de Dios. Entonces, era imposible, ¿por qué? Porque las generaciones con las que vivía Noé eran generaciones malas, de pensamientos malos. Pero fue posible para la vida de Noé. ¿Por qué? Porque Noé decidió también caminar con Dios. Entonces, lo que es imposible para nuestras vidas es posible para Dios. Noé creyó a Dios en que Él hace lo imposible. Era imposible un diluvio porque aún no se conocía la lluvia. En el capítulo donde nos encontramos, la lluvia no existía. La lluvia vino a existir cuando Dios decidió construir el arca. Entonces en el capítulo 2, versículo 5, nos va a decir: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces la lluvia no existía. Imagínense entonces Dios hablando a Noé: vas a construir una arca. ¿Y para qué un arca? ¿Para qué sirve el arca? Voy a enviar un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Es una lluvia en abundancia. ¿Y qué es una lluvia? Nunca había visto una lluvia.
La manera de regar, como dice la palabra de Dios, era a través de un vapor que subía de la tierra. Entonces, Noé, él cree en lo imposible, porque sabe que Dios lo puede realizar. Si Dios le dice construye un arca, Dios le está diciendo yo te ayudo a construir el arca. Yo te enseño lo que es construir un arca. Entonces crea que los planes de Dios para su vida son perfectos. Aun cuando usted no lo entienda cómo son, usted confíe en Dios, deposite su vida en Dios, deje su vida en las manos de Dios, porque Él lo va a ayudar a concretizar el sueño que Dios tiene para su vida. Dios ha colocado en su vida algo hermoso, algo precioso, que son los sueños que Dios tiene para con su vida y con su familia. Créalo. Creyó en la creación de un arca, Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mira, hermanos, es algo increíble. Pero él creyó en la creación de eso llamado arca. Y mire que no era solamente un piso, era un segundo y un tercero. Las dimensiones de ellas las deja ahí, era algo grande. Y le dice, vas a construirlo y vas a hacer aposentos, Señor Jesús. Solo Dios para concretizar eso. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Tal vez Dios quiere llevarle algo que usted no sabe, pero sepa algo, que si Dios es quien está soñando, si Dios es quien quiere crear en su vida, si Dios quiere realizar algo en su vida, Él lo puede concretizar. Y junto con Él, si usted está con Él, usted concretizará el sueño. Él creyó en la providencia de Dios. Dice en el versículo 14, el capítulo 6, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos, dice. Y después dice en el versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y en el versículo 20, de las aves también según su especie. Y en el versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Sabe la cantidad de alimento que tuvo que juntar? Era aproximadamente, si no estoy confundido, para 150 días. ¿Sabe lo que es conseguir el material para esas medidas, la madera para poder construir, la brea? ¿Sabe cuánto tiempo, cuánto costó? Pero Dios lo proveyó. Fue Dios quien estaba proveyéndolo a Dios. Porque cuando Dios tiene un sueño en tu vida, para tu vida, algo hermoso para tu familia, es Dios quien se carga de proveer para que sea concretizado. Solamente será cuestión de que tú confíes en Dios, de que le creas como hizo Noé. Pero Él se encargará. Además tenía que entrar los animales. Una cosa es que entren un par de conejos, un conejo nena y un conejo nene, por así decir, macho y hembra, obviamente. Pero otra cosa es que entre un león y una leona. Pero Dios proveía aún de la seguridad para Noé. Dios tenía el control de todo. Deja entonces que Dios tenga el control de tu vida. Él te cuidará, Él dará seguridad a tu vida, Él proveerá el material, las finanzas, Él proveerá la salud, Él proveerá la fe. Él proveerá todo en tu vida. Solamente es creer al Señor, es confiar en Él. Creyó y la bendición se extendió a su alrededor. Mira qué hermoso.
Creer que a través de nuestra fe, de creerle a Dios, de creer en Dios, la bendición que estamos recibiendo sea extendida a nuestro alrededor, a los que están próximos. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y usted va a encontrar en estos versículos que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y junto con él vino a salvarse sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos. Mire qué hermoso es saber que a través de nuestra fe en Cristo Jesús, de creer a su palabra, las bendiciones que nosotros recibimos son extendidas a nuestro alrededor. Y dice que solamente porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si usted cree a Dios, que es como dice el versículo, sálvate tú y toda tu casa será salva. Deje que Dios se encargue, deje que Dios haga. No intente usted hacer algo que Dios no lo mandó. Deje que Dios sobre, porque es solamente a través del Espíritu Santo. Usted haga lo que tiene que hacer, haga su parte, busque a Dios, humíllese delante de Dios, créale a Dios, confíe en Dios. Y Dios transformará su vida. Y el cambio será visto por todos aquellos que están alrededor. Tal vez aún algún familiar no crea, no acredite en Dios. Usted verá cómo Dios obrará en la vida de él. Usted verá cómo Dios cambiará su corazón. Usted verá cómo Dios transformará su vida. Pero usted haga lo que hizo Noé. Busque agradar a Dios. Busque ser agradable delante de Dios. Y Dios bendecirá los que están a su alrededor. Él creyó y lo concretizó. Y lo hizo así Noé, dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no se limitó. Noé no dijo, ¿será posible o no será posible? Noé le creyó a Dios, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como tú me digas, según las medidas que tú me digas, buscaré el material, iré, lo cargaré yo solo si es necesario, pero haré lo que tú me digas. Buscaré los animales, esperaré que ellos lleguen, pero haré lo que tú me digas. Buscaré el alimento, lo almacenaré aunque otros crean que yo estoy loco, pero confiaré en tu palabra. Y el resultado fue maravilloso. Porque Dios no miente. Porque Dios no va a decir algo y no lo va a hacer. Hace semanas atrás veíamos esa soberanía de Dios. Que si Dios dice algo, Él lo hace, Él lo cumple, Él lo realiza, Él lo concretiza. Y eso busca de sus hijos. Crea que Dios tiene planes perfectos para su vida. Crea que Dios lo capacitó para concretizar los sueños de Él para con su vida. Confíe en Él, descanse en Él. Y usted verá la mano de Dios obrando no solamente en su vida, sino en toda su familia, en su barrio. Crea que Dios tiene el poder para transformar. Confíe en el Señor y verá la gloria de Dios. Él lo ayudará a concretizar sus sueños, los sueños de Dios y los sueños y deseos que tiene usted conforme a la voluntad de Dios. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, Señor, donde tu palabra, Señor, nos ayuda, nos guía, Padre, y nos lleva a concretizar el sueño que tienes para nuestras vidas. Padre, creemos en ti, confiamos en tu palabra, sabemos que contigo, Señor, se hace
realidad, Padre Santo, y creemos, ayúdanos a creer. Confiamos en tu palabra, Señor Jesucristo. Ven y transforma nuestra familia, ven y transforma nuestro matrimonio, ven y transforma a nuestros hijos, ven y transforma nuestro barrio, ven y transforma nuestra ciudad. Padre Santo, que podamos ser, Señor, luz en medio, Señor, de las tinieblas, Padre mío. Que podamos ser sal, Dios mío, que podamos ser una respuesta alcanzado, que tu palabra venga a fluir a través de nuestra vida. Para que aquellos, Señor, que están sin esperanza, Dios mío, para que aquellos que no consiguen verte, para que aquellos que viven en medio de una sociedad, Señor, que de continuo hacen mal, Señor, puedan ver, Señor, el llamado a la salvación, Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú miras en todo, tienes los detalles de nuestra vida, cuidas de una manera integral nuestra vida y sabes lo que necesitamos a cada día. Padre, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, bendice a aquel que está oyendo, que nos acompaña, Señor Dios de la gloria. Y Señor, ven a obrar en sus corazones conforme a tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén.